John Maynard Keynes se formó en la escuela neoclásica y fue un brillante economista neoclásico en su juventud. Para él, la escritura de la teoría general fue una lucha con lo que él había aprendido. Fue un trabajo muy arduo tratando de liberarse de las ideas preconcebidas y tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo en el contexto de los años 30 en medio de la Gran Depresión. Esa lucha con las ideas preconcebidas hace que el libro no sea fácil de leer. Hay elementos neoclásicos que se confunden con otros elementos que se liberan de los aspectos neoclásicos. Es por eso que es más fácil leer la teoría general si uno va de la mano con una guía. Este video ofrece varias claves para poder abordar la lectura de la teoría general sin perderse. El objetivo de la teoría general es demostrar que existe equilibrio con desempleo. ¿Por qué? En la década de 1930, el gran problema en el mundo era la crisis. Y el gran problema en términos de política era qué hacer en una situación con desempleo masivo y persistente. Muchos economistas creían en la herencia del siglo XIX, que si el Estado no intervenía, el mercado era capaz por sí solo de acabar con el desempleo. Lo único que había que hacer era sentarse y esperar. Keynes no compartía esa opinión. Pero ¿cómo convencer a sus contrincantes? No bastaba con demostrar que podía existir desempleo temporalmente. Eso ellos lo podían aceptar. Se necesitaba demostrar que en equilibrio podía haber desempleo. Es por eso que en la teoría general él muestra que existen varios equilibrios y que solo uno de ellos tiene pleno empleo. Los demás son equilibrios con desempleo. Cuando escribe la teoría general, Keynes se encuentra con un problema. No tiene una teoría que rebatir. Él está discutiendo en realidad con una especie de intuición de sus contrincantes. Él llama a esa intuición o a esa posición de Treasury View, la visión del tesoro, por quienes lo defendían, pero en realidad él no encuentra una teoría completa que estuviera defendiendo esa posición. Entonces, la primera tarea que él tiene para escribir su libro es reconstruir esa teoría, reconstruir la teoría que está detrás de las creencias de quienes defendían que el desempleo iba a desaparecer por sí solo. ¿En qué se basa? Él se da cuenta que el punto esencial de esa teoría debe ser la creencia en la ley de Say. Y además se basa en lo que él encuentra es la teoría más desarrollada que puede encontrar, la más parecido a una teoría con la cual discutir, que es la de Pigou. Pigou había sido el heredero intelectual de Alfred Marshall en Cambridge. Keynes construye ese modelo de teoría que va a tratar de rebatir. Esa teoría él la va a llamar la teoría clásica. Y esa teoría la va a basar en la ley de Say y en los escritos de Pigou. La formación de Keynes era neoclásica. Más exactamente, él se había formado en Cambridge en la tradición marshalliana de la escuela neoclásica. La característica de la tradición marshalliana es que hace equilibrio parcial, es decir, se concentra en un mercado aislado y en los factores importantes en ese mercado, haciendo abstracción de todo lo demás. Esa corriente era bastante útil para poder hacer aproximaciones prácticas en mercados particulares. La teoría general está muy cercana a la tradición marshalliana, tanto por la formación de Keynes como por el hecho de que él está discutiendo con Pigou, que también era un autor marshalliano. Pero va mucho más allá. A diferencia del enfoque de equilibrio parcial, Keynes está formulando una pregunta sobre el funcionamiento completo de la economía. Eso hace que se parezca un poquito a otras corrientes, por ejemplo, a la corriente de equilibrio general de la escuela neoclásica. Sin embargo, el análisis de Keynes no es de equilibrio general, porque Keynes no reduce la economía a un sistema de ecuaciones simultáneas.
Keynes no piensa en términos de ecuaciones simultáneas porque está muy preocupado por los procesos y la dinámica. Entonces, él hace un análisis más de causa-efecto. Otro elemento de la teoría general es la incertidumbre radical. La incertidumbre radical se encuentra también en algunos autores austriacos. Sin embargo, el énfasis en Keynes no está en la defensa del libre mercado como en los autores austriacos. Por último, hay dos características que lo acercan a los trabajos de los economistas clásicos en el sentido de Smith, Ricardo o Marx. Uno es la preocupación por entender los procesos de manera causal. Otro es el uso de agregados. El uso de agregados en Keynes tiene un antecedente en los análisis de los sectores 1 y 2 que se puede encontrar en el Capital de Marx. Entonces observen que estas afinidades con distintas corrientes pueden provocar confusión. Ha habido autores que han interpretado a Keynes desde el punto de vista de equilibrio general. Esa es una interpretación que es bastante problemática. Ha habido otros autores que lo han hecho en otras direcciones. El punto es que si uno tuviera que escoger una tradición cercana, sería la marshalliana. Pero tendríamos que entender que Keynes no se ciñe a una sola escuela de pensamiento. Keynes era más bien ecléctico frente al método. Él consideraba que uno debería utilizar el método adecuado para el problema que estuviera estudiando en determinado momento. El análisis de corto y largo plazo fue una invención de Alfred Marshall. Marshall tenía este problema. Si yo voy a analizar un mercado particular, hay muchas variables que pueden ser relevantes ahí. Analizarlas todas simultáneamente presenta mucha complejidad. ¿Cómo reducir esa complejidad y que al mismo tiempo el análisis pueda decir cosas relevantes en la práctica? Entonces él lo que dijo fue, voy a dividir las variables que sean relevantes, las voy a dividir en dos grupos. Unas variables que se mueven más lento y unas variables que se mueven más rápido. Las variables que se mueven más rápido las voy a llamar variables de corto plazo y las que se mueven más lento son variables de largo plazo. El análisis de corto plazo consiste en que yo me concentro en cómo se ajustan las variables de corto plazo, asumiendo que todas las variables, que los niveles de las variables de largo plazo están dadas. Observen que entonces acabo de reducir el nivel de complejidad del sistema a la mitad. Cuando hago análisis de largo plazo, me concentro en el ajuste de las variables de largo plazo, suponiendo que todas las variables de corto plazo están siempre ajustadas a sus niveles de equilibrio. Observen que este procedimiento permitía que uno no tuviera que hacer un análisis complejísimo. Uno podía hacerlo de manera mucho más sencilla. En la teoría general, Keynes se va a concentrar en unas pocas variables, como el nivel de empleo, la inversión o la tasa de interés. Y va a dejar las demás variables dadas. Ese es un análisis de corto plazo. El corto plazo introduce algunas situaciones paradójicas. Por ejemplo, una de las variables fundamentales es la inversión. En la teoría general la inversión puede cambiar, pero al mismo tiempo la capacidad instalada está dada. Eso quiere decir que en la teoría general hay tiempo suficiente para que se produzcan nuevas máquinas, es decir, haya más inversión, pero no hay tiempo suficiente para que esas máquinas sean capaces de aumentar la capacidad productiva. De todos modos, cuando se estudia la teoría general, siempre hay que tener cuidado. Keynes tenía una formación neoclásica marshalliana y esas ideas siempre están presentes. Él fue muy enfático en eso. Él dijo que la mayor dificultad no radicaba en las ideas nuevas, sino en las viejas ideas que se colaban hasta en el último pliegue del entendimiento.